tal, alumnas y alumnos de español de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Estos programas son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico una vez que termine la contingencia. Y es que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. ¡Aprovechemos la experiencia! Antes de empezar, vayan por lápiz y papel para que no pierdan detalle de la información que les vamos a presentar. Llevar un orden en sus actividades y realizar los apuntes pertinentes también les permitirá retomar los contenidos con mayor claridad. Al final de cada transmisión podrán incorporar estas anotaciones en su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión nos adelantaremos al tema elementos para escribir un ensayo y explicaremos sus características y cómo pueden escribir uno. El ensayo es un tipo de texto en el que predomina la argumentación. Su función es desarrollar de manera muy personal una postura acerca de un tema determinado para evaluarlo, discutirlo, compararlo o interpretarlo bajo una nueva visión. También existen distintos tipos de ensayo y variadas formas de expresar a partir de su contenido una opinión. El siguiente video les orientará acerca de sus características más importantes. También recomendamos hacer apuntes para que puedan realizar los ejercicios que plantearemos al final. Vamos a verlo. Hola, hoy hablaremos de un texto que expone las reflexiones y opinión de su autor sobre un tema determinado, el ensayo. Hay ensayos literarios, académicos, científicos, críticos, filosóficos y muchos más. En fin, hay para todo público y suelen ser breves. El ensayo está escrito en prosa y expresa la opinión de su autor, por medio de argumentos que tratan de convencer a la persona que lo lee. Para conseguirlo, el autor investiga, reflexiona, toma una postura ante el tema y argumenta sus ideas para defender su punto de vista. Sin importar qué tipo de ensayo sea, siempre lleva una introducción que explica de qué trata el tema y la postura del autor, el desarrollo o cuerpo, donde se exponen las ideas del autor respaldadas con las de otros autores, y la conclusión o comentarios finales, que presentan una reflexión final o propuesta ante el tema. El ensayo también puede utilizar anécdotas, citas textuales o definiciones para clarificar, argumentar o mantener el interés en el tema. Descubre cómo es este escrito leyendo El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Ensayos que describen las costumbres, formas de pensar y actuar de la cultura mexicana. Este libro es uno de mis favoritos. Continúa con el curso y usa este espacio como un lugar para descubrir tus habilidades como ensayista. Nos vemos en el siguiente video de Toda historia tiene una forma. Como recién apreciaron, el ensayo es un texto en prosa que puede ser breve y en el que se reflexiona sobre un tema elegido a partir de la argumentación. Es decir, un razonamiento que nace no solo de una forma de ver el mundo, sino de investigar ampliamente acerca de un asunto para opinar. Pueden crear ensayos de cualquier tema, pero lo importante es que estén informados para que su reflexión sea sustentada. Otra característica de los ensayos es que en general sus finales son abiertos, es decir, no se impone una visión, sino que se busca que el lector asuma su propia postura. También hay ensayos que pueden ser largos como El laberinto de la soledad del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. En este texto expuso ampliamente las costumbres, visiones, formas de ser y comportarse de los mexicanos. Para entender más acerca de cómo pueden prepararse para escribir ensayos, les invitamos a observar a continuación el material denominado Modos de explicar y argumentar diversos textos. ¿De qué manera podría articular los argumentos y conclusiones de mi trabajo documental para darle mayor claridad? La elección del nexo debe estar de acuerdo con lo que quieres argumentar, de modo que si quieres concederle una razón a la persona que está contraargumentando, o bien
ante una cosa probada quieres dar tus propias razones, puedes usar un nexo concesivo y usar la palabra aunque, por ejemplo, que nos dice que, bueno, tienes razón en tal parte, pero aunque tú afirmes tal cosa o aunque los hechos digan tal, está esta afirmación mía o esta investigación mía o este dato que yo tengo a mano que contradice lo que tú has dicho. Identifiquemos lo que sabes ahora acerca de los nexos. Por más que avanzábamos, no encontrábamos la salida. Caminamos a ciegas. Jaime perdió la linterna. A cada momento nos preocupábamos más. Habían transcurrido varias horas. Entonces escuchamos unos pasos, pero estaban acompañados por el sonido de cadenas. El concesivo, como su nombre lo indica, nos dice que concedes algo al oponente, por llamarle así al que te está argumentando en contra, y le das la razón en algún sentido. Le dice, a ver, bueno, usted dice que esto, aunque usted afirma tal cosa, aunque se sabe tal argumento, o aunque el uso te diga tal, yo le voy a afirmar tal y tal cosa. Entonces, como que al usar este aunque, concedes al otro una razón, pero le das otras más para contraargumentar lo que quieres tú decirle a esta persona. Es importante decir que la selección de nexos y el uso de ellos en una argumentación no tiene que verse de forma aislada. El estudiante tiene que mirar completo su texto, revisarlo y ver primero si lo que quiere decir está expresado en el texto. Y después si cada argumento se va hilando de manera adecuada para convencer al otro de lo que estamos diciendo. Detectar los nexos en un texto no solamente es útil para escribirlo, sino también para leer y comprender un texto. Uno debe estar alerta ante el uso de nexos para ver de qué manera el que escribió el texto te argumenta a favor o en contra de un tema. Entonces, la importancia de los nexos es tal que sirve tanto para comprender un texto como para escribir un texto argumentativo. Han visto que los nexos son muy importantes al momento de escribir un texto, pues con ellos pueden enlazar ideas, argumentos o posturas. Así, los nexos concesivos como pero o aunque muestran una postura o acción que se realizará ante algo que sucede o puede suceder. Mientras que los nexos causales como por qué o pues se refieren a lo que causa algo o alguien. Finalmente, los nexos condicionales como sí o excepto manifiestan una condición para que algo suceda o se haga. Es importante que los tomen en cuenta, pues sirven para argumentar las posturas en un ensayo. Para tener más clara su importancia al momento de redactar sus ensayos, observen el video que les presentamos enseguida. Tomen nota. Cualidad de la escritura. Además de la estructura, lo que hará que tu texto cumpla su objetivo es la claridad con que construyas tus ideas. Para ello, toma en cuenta estos aspectos. Desarrolla un esquema con las ideas principales y secundarias, es decir, lo que desarrollarás en cada párrafo. De esta manera evitarás repetirlas o incluir otros temas que no piensas tratar. Escribe oraciones sencillas y evita los adjetivos. Si vas a conectar oraciones, hazlo considerando la idea principal y cuál se desprende de esta. Utiliza palabras conectoras que ayuden a unir tus ideas y, por tanto, tus párrafos. Evita escribir como hablas. Utiliza los signos de puntuación para evitar problemas de comprensión. Los puntos y las comas tienen un fin específico. Empléalas de manera correcta para organizar tus oraciones. Consulta el diccionario para confirmar o corregir tu ortografía. También, si no estás seguro del significado de una palabra, no dudes en investigarlo.
Piensa en tu receptor. Lee tu escrito después de redactarlo y analiza si es claro lo que quieres transmitir. Identifica repeticiones, oraciones confusas, faltas de ortografía o puntuación equivocada. Además de lo anterior, para que mejores tu redacción, es indispensable que generes un hábito de lectura, para que identifiques cómo los profesionales de la escritura construyen sus ideas. ¿Qué les pareció el material? ¿Hay algunas cosas que no sabían? ¿Cómo pueden servirles ahora los nuevos aprendizajes para preparar su ensayo? Como observaron, la claridad al momento de escribir sus ideas es muy importante. También es fundamental saber cuáles son las ideas principales y las secundarias, así como redactar oraciones sencillas, con conectores o nexos, sin olvidar los signos de puntuación, pues estos le dan la lógica a su escrito. Por otro lado, no olviden revisar diccionarios, internet o preguntar cuando desconozcan alguna palabra. Y, finalmente, relean lo que escriben para detectar errores que pueden causar confusión. Antes de continuar, les invitamos a revisar la página de Los Libros del Rincón, en donde encontrarán el libro Lázaro Cárdenas, Iconografía, de Adolfo Gili y Mario Ojeda, que contiene 2 ensayos introductorios. Les invitamos a leer al menos uno para repasar las características del ensayo. También les sugerimos ver el documental acerca de Rosa Parks, con el que realizarán un breve ejercicio al final. No pierdan detalle de este video en torno a una mujer valiente. Rosa Parks era una desconocida cuando fue detenida por la policía el 1 de diciembre de 1955. Era una mujer negra, costurera de profesión, que vivía en Montgomery, la capital del estado de Alabama, en Estados Unidos. Cuando murió, 50 años después, en octubre de 2005, recibió honores de Estado en la rotonda del Capitolio en Washington. En aquel diciembre de 1955, podría haber sido simplemente una costurera cansada, pero muchos vieron en ella también a una mujer comprometida con la lucha por la igualdad de derechos entre blancos y negros. En Alabama, como en muchos otros estados del sur, regían las llamadas leyes Jim Crow, que segregaban a los negros de los blancos bajo el lema separados pero iguales. De acuerdo con estas leyes, los negros no podían acudir a los mismos restaurantes que los blancos, ni entrar a los mismos baños, ni sentarse en la parte delantera de los camiones, donde los blancos tenían preferencia. Había fuentes de agua potable distintas para blancos y negros, y en los lugares públicos, en los parques, por ejemplo, también había espacios distintos. Podía suceder que un blanco se sentase en el espacio reservado para los negros, pero estos no podían de ninguna manera ocupar los lugares asignados a los blancos. Montgomery seguía siendo una ciudad relativamente pequeña. Tenía algo más de 100.000 habitantes. Ese 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks tomó un camión de regreso a su casa. Se sentó en la zona media, que podían ocupar los negros mientras no lo necesitara un blanco. El camión se fue llenando, y en un momento dado, el conductor les exigió a ella y a otros 3 pasajeros negros que se levantasen para dejar sus asientos a un joven blanco que acababa de subir. Rosa Parks se negó a hacerlo. Según diría después, estaba cansada y harta de ceder. También dijo que el joven blanco ni siquiera le había pedido el asiento. Los otros 3 pasajeros negros se trasladaron obedientemente a la parte trasera del camión. Parks se mantuvo en su asiento y el conductor llamó a la policía. Ese pequeño gesto de una costurera de 42 años imprimió tal fuerza al movimiento por los derechos civiles de la población negra que ya nada volvería a ser igual. Esa noche la pasó Rosa Parks en los calabozos de la ciudad y solo fue liberada a la mañana siguiente mediante el pago de una multa de $14. Martin Luther King, todavía entonces un desconocido pastor de una pequeña iglesia bautista de Montgomery, convocó en los días siguientes, junto con otros 50 activistas,
a un boicot a la línea de camiones de la ciudad. No era el primer boicot que se intentaba. En otras ciudades del sur de Estados Unidos había habido otros, pero apenas habían durado unos días. La gente, sobre todo los negros, en su mayoría pobres, sin vehículos particulares, necesitaban los camiones para ir a trabajar, para volver a casa. La decisión de convocar el boicot era difícil y arriesgada. Podía volver a fracasar, como en las ocasiones anteriores. El 5 de diciembre de 1955, 4 días después del arresto de Rosa Parks, comenzó la protesta. Durante 382 días, la inmensa mayoría de los negros de Montgomery, alrededor de 30,000, mantuvo el boicot a los camiones de la ciudad. Iban al trabajo y regresaban caminando, o hacinados en los pocos vehículos particulares disponibles, en general propiedad de otros negros. Los taxistas negros cobraban a sus clientes negros 10 centavos, que era el precio de un boleto de camión. Algunos caminaban hasta 9 kilómetros para llegar a su trabajo. Otros utilizaron bicicletas y hasta mulas para trasladarse. En las iglesias de las comunidades afroamericanas de todo el país se realizó una colecta especial para enviar zapatos nuevos a Montgomery. Los dueños de los comercios del centro de la ciudad, blancos en su mayoría, así como los propietarios de la línea de camiones, comenzaron a resentir las consecuencias económicas del boicot. Hubo ataques contra quienes encabezaban la protesta. La casa de Martin Luther King fue incendiada. Allí, frente a quienes se habían reunido para solidarizarse con él, improvisó un discurso. Debemos enfrentar la violencia con no violencia, dijo. El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de Estados Unidos declaraba ilegal la segregación en camiones, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. El boicot había triunfado. En la situación de Rosa Parks, de Martin Luther King, de los negros de Montgomery, de los blancos, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué les pareció el acto de rebeldía de Rosa Parks? Como observaron, en su tiempo, la gente de color en Estados Unidos era rechazada y tenía menos derechos que los ciudadanos blancos. Sin embargo, su acción provocó cambios en las leyes que favorecieron la igualdad. Para finalizar, les señalamos las actividades que deberán realizar. En primer lugar, respondan a las siguientes preguntas. ¿De qué tema les gustaría escribir un ensayo y dónde buscarían la información? ¿Por qué son tan importantes los nexos a la hora de redactar un ensayo? Por último, si tuvieran que escribir un ensayo sobre Rosa Parks, ¿qué aspectos de su historia desarrollarían y por qué? Si les surgen algunas dudas, pueden ver el documental una vez más. Les invitamos a que redacten una pequeña nota en respuesta a la última pregunta que hicimos y guárdenla al terminar en su carpeta de experiencias. Ha llegado el momento de dar por concluida esta transmisión, pero sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!